Ya, ahora vamos a empezar con las parte de los escalares, ya. Como vemos desde el 1 hasta el 5 se usa más la operación de suma, ¿no? Ya hemos visto que la operación de suma es el producto usual, ¿no? Como hemos visto no ha habido ningún problema, fácilmente hemos podido resolver todo, ¿no? Aquí con el producto por una escalar ya varía un poco, ¿ya? Porque no es el producto escalar usual, ¿no? Otra vez recurrimos a nuestra tablita. ¿Qué tenemos que demostrar en el punto 6? Tenemos que demostrar que, ¿no? Primero hay que entender qué quiere decir esto, ¿no? Un escalar por un vector tiene que estar en el conjunto en cuestión, ¿ya? Eso quiere decir el punto 6, ¿ya? Claro, ¿y eso cómo vamos a comprobar? Fácil, pues solamente vamos a reemplazar en k por u un valor de k cualquiera y un vector u cualquiera, ¿no? Vamos a hacer la multiplicación y vamos a ver qué nos sale, ¿no? Lo que nos salga tiene que pertenecer a nuestro conjunto R3, ¿no? Si es que pasa eso, entonces, claro, se va a cumplir el axioma 6, ¿no? Que el producto por un escalar por un vector es cerrado, ¿no? Es cerrado en B, o sea que está también en B, ¿no? Entonces ya, multiplicamos, ¿no? Agarramos k, como vemos, como habíamos dicho, ¿no? Este k se toma de los números reales, ¿ya? Esa es una constante que va a ser en todos los ejercicios. El k siempre se toma de los números reales. Obviamente va a ser cualquiera, no puede ser cualquiera, ¿ya? Por eso es que se toma eso en general, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, tengo el k, esto más, un bolígrafo más chiquito. Tengo el k y tengo un vector cualquiera, ¿no? Por definición, como hemos visto arriba, la multiplicación de cualquier escalar por cualquier vector siempre va a ser cero, ¿ya? Entonces, en aquí, este producto, ¿cuánto es? Es este vector, cero, 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 ¿ya? Pero este vector, si es que vemos bien, es este elemento, ¿no? En principio, ¿no? Este elemento es un vector de tres dimensiones, ¿no? Que claro, es... Y pertenecería a R3, ¿no? ¿Qué es lo que nos faltaría? ¿Qué característica nos falta? Sus elementos tienen que ser números reales, ¿no? Y el cero, claro, es un número real, ¿no? Entonces, claro, este producto, después de hacer el escalar por un vector, lo que nos ha dado es un vector de tres dimensiones que sus elementos son reales, ¿no? Obviamente, claro, si cumple todo eso, claro, está en R3, ¿no? Entonces, este producto está aquí adentro, ¿no? Entonces el axioma 6 se cumple, ¿ya? Porque si yo multiplico cualquier escalar por cualquier vector, el resultado me da un vector de tres dimensiones con elementos reales, ¿no? Que en este caso particular es el vector 0, 0, 0. Y claro, obviamente está en R3, entonces el axioma 6 se cumple, claro, es cerrado. Siempre va a estar ahí, ¿no? Como vemos es fácil, ¿no? Como es más lo que he hablado que lo que he hecho, ¿no? Aquí tal vez faltaría eso, ¿no? Así podemos poner así y K por U pertenece a los números reales, ¿ya? Ay, perdón, pertenece a R3, ¿no? Pertenece a R3, ¿no? Tal vez faltaría eso, pero aquí también ya se nota. Pero no está por demás ya poner esto. Más que todo en el examen, ya, eso sí, porque el docente un poquito más se va a fijar en esos detalles, ¿ya? Entonces le podemos poner eso, ¿no? K por U entonces pertenece a R3, ¿no? Que en este caso es B, ¿ya? En la práctica esto ya lo puedo estar dejando pasar, puede estar bien, ¿ya? Pero claro que en el examen ya sabemos, ¿no? Un poquito más exigente siempre va a ser el docente. Entonces, eso vamos a ver, ¿ya? Ahora tenemos el axioma 7, ¿no? El axioma 7, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nos habla de la distributividad, ¿no? Si yo tengo el escalar k y multiplico a una suma de vectores, eso tiene que ser igual al escalar k por un vector más el escalar k por el otro vector, ¿no? Esto sería, podemos entenderlo como la propiedad distributiva de escalar sobre la suma de vectores, ¿no? Pero claro, en este caso no lo tenemos que ver tan así, ya, lo tenemos que ver esto como una fórmula, ¿ya? Lo tenemos que ver como una fórmula, ¿no? ¿Y cómo vamos a demostrar? Cuando tenemos esta igualdad aquí es un poquito fácil va a ser porque vamos a reemplazar valores aquí, vamos a reemplazar valores aquí y vamos a simplificar, ¿no? Y eventualmente tenemos que ver que estos valores sean iguales, ¿ya? De esa forma vamos a poder hacer ya. Esto es para cualquier ejercicio, ¿ya? Para cualquier ejercicio, de esta forma podemos hacer, ¿no? Entonces, al principio ya hemos dicho cuánto vale U, cuánto vale B, entonces aquí directamente ya podemos reemplazar, ¿no? En otras palabras, estamos particularizando esta fórmula general para nuestro ejercicio, ¿no? Y este ejercicio es el que, para nuestro ejercicio es lo que vamos a demostrar, ¿no?
En aquí vamos a usar dos cosas, ¿ya? Como vemos en aquí primero se hace los corchetes, ¿ya? Se hace la suma de vectores, ¿ya? Esta suma sigue siendo la suma que nos han definido al principio, ¿ya? Sigue dominando en todo el ejercicio, la suma de vectores sigue dominando que nos han dado al principio, ¿ya? No podemos cambiar por otra suma, es la que nos han definido, ¿no? Pero como es la suma usual, entonces sumamos normalmente, va a ser primer elemento más segundo elemento con segundo elemento más el último con el último, ¿no? Ya hemos simplificado esta parte que necesitábamos simplificar. Y claro, seguiremos en esta parte, ¿no? Y aquí multiplico, ¿no? El escalar por el vector, ¿no? Ya hemos visto que cualquier escalar por cualquier vector siempre me va a dar cero, entonces directamente anoto 0, 0, 0, ya. Ahora nos vamos al otro lado, ¿no? Teníamos k por u más k por b, ¿no? Entonces, aquí cualquier escalar por cualquier vector que me va a dar, según la definición, me va a dar 0, 0, 0, más, siguiente vector, otro escalar por otro vector que va a ser 0, 0, 0, 0. Aquí voy a sumar este vector 0 con este vector 0, ¿ya? Aquí no me tengo que descuidar, ¿ya? Tengo que usar la suma de vectores que me han dado al principio, ¿ya? No hay que descuidarse, ¿no? En ningún momento, ¿no? Pero como es la suma usual, va a ser primer elemento más primer elemento, segundo más segundo, tercero más tercero, ¿no? Y 0 más 0 es 0, 0, 0, ¿no? Y como vemos aquí, se verifica pues porque los dos son iguales, ¿no? El vector 0 es igual al vector 0, sí, se verifica, entonces el axioma 7 se verifica, ¿no? Como vemos es más lo que hablo que lo que explico, ¿no? Así que el ejercicio en sí no va a ser tan complicado, ¿no? Bueno, no va a ser tan complicado, ¿no? Al principio sí, ¿no? Cuando uno está aprendiendo siempre le cuesta, pero cuando ya sabes, entonces después ya no va a ser tanto, ¿no? El axioma 7, ¿no? No, perdón, el axioma 8. El axioma 8 me dice que, aquí es al revés, ¿no? Si yo tengo la suma de dos escalares, ¿no? Alfa más beta por el vector b tiene que ser igual a el primer escalar por el vector más el segundo escalar por el vector, ¿no? En este caso de aquí, el que es vector es u, solamente u es el vector, ¿no? Y los escalares, en aquí sí tenemos dos escalares, ¿no? Tengo k y tengo h, ¿ya? Eso claro, al principio yo hubiera definido, no me acordaba qué variables había usado, ¿no? Era k y h pertenecen a los números reales, ¿no? O decir que k y h son escalares, ¿ya? Eso podríamos decir al principio, claro, lo podemos decir también aquí, no hay ningún problema. Con k y h escalares y entonces reemplazamos otra vez en esta fórmula, ¿no? Y otra vez es verificar, ¿no? Como vemos, la mayoría es bien fácil, ¿no? Solamente reemplazamos valores y verificamos que se cumple la igualdad, ¿ya? Como vemos, no es tan complicado, ¿no? Una vez que hemos definido nuestros vectores, ¿no? Lo complicado es, por decir, ¿no? Es ver en qué conjunto es el que nos han dado para trabajar y manejar esos elementos, ¿ya? Como vemos, eso parece más difícil que esto, ¿no? Aquí solo reemplazar y verificar, ¿no? Y claro, siempre con el cuidado de que aquí estamos usando suma de vectores, vamos a usar la suma que nos han definido, ¿no? El producto por un escalar también es el que nos han definido, ¿no? Nos vamos a cuidar de eso, ¿no? Aquí es, claro, aquí es la suma de dos escalares, así que no va a haber problema. La suma de dos escalares es un escalar, ¿no? O sea, la suma de dos reales es un número real, ¿no? Pero aquí tenemos entonces el producto de un escalar por un vector, ¿no? Por definición de este ejercicio, cualquier escalar multiplicado por cualquier vector que me da 0. Por eso es que aquí aparece 0, 0, 0, ¿ya? Esto es igual, ¿no? Del otro lado, ¿qué tenemos? Tengo el escalar por el vector que me va a dar 0, todo 0, ¿no? Más el escalar por el siguiente vector y que me da también, todo va a ser 0, 0, igual, ¿no? Aquí tengo que sumar ahora el vector 0 con el vector 0, ¿ya? Y no está de más la recomendación de que estamos sumando dos vectores, tenemos que fijarnos cuál es la definición de suma que nos han dado, ¿ya? Como es la suma usual, no hay ningún problema, voy a sumar primer elemento con primer elemento, segundo con segundo y tercero con el segundo, ¿no? Y aquí podemos comprobar otra vez que la igualdad se da, ¿no? Entonces este es igual que el primer, claro, estos dos vectores son iguales porque sus componentes son iguales, ¿no? Y se verifica el axioma 8, ¿no? Como ven, estamos haciendo todos los axiomas, todos nos están saliendo, está bien, ¿no? Tenemos el axioma 9, ¿no? Y es de esta forma, ¿no? El escalar por, ¿no? El otro escalar por el vector es igual al producto de los escalares por el vector, ¿no? Y este axioma 9 lo vamos a ver aquí, ¿no? Otra vez
solamente es verificar la fórmula, ¿no? En este caso, pero hay que identificar bien escalares de vectores, ¿ya? No se van a confundir escalares con vectores. En este caso, solamente el u es un vector, ¿no? Los escalares son k y h. K y h son escalares, ¿no? K y h son escalares, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que después que reemplacemos van a seguir siendo lo mismo, ¿no? Lo que va a cambiar dependiendo del ejercicio en que vayamos va a ser el vector u, ¿no? Un rato van a ser matrices, otros ratos serán polinomios, otros ratos serán vectores de R2, de R3, en el ejercicio 4 son números reales, bueno, como números reales vamos a reemplazar, ¿no? Eso vamos a diferenciar ya y no nos vamos a confundir. No hay que confundir los escalares con los vectores, ¿ya? No hay que confundir, ¿no? En el axioma 9 el vector es el u, ¿no? Los escalares son k y h. Entonces cuando lo cambiemos, cuando lo ambientemos a nuestro ejercicio, solamente va a cambiar el u, el k y el h no van a cambiar, ¿no? Como vemos aquí. Aquí ha cambiado el u, pero no ha cambiado el k y el h, ¿no? Porque uno es vector y otro es escalar. El escalar no cambia. El que cambia es el vector, ¿no? Ya, bueno, entonces tenemos aquí y aquí ya vamos a usar las propiedades que tenemos, ¿no? Aquí directamente es la propiedad de multiplicación de un escalar por un vector, ¿no? Aquí tengo este escalar multiplicado por este vector, ¿no? Y ya hemos visto que por definición eso va a ser el vector 0, 0, 0, ¿no? Ese como que está aquí, ¿no? Y esto tiene que ser igual a que aquí, primero voy a multiplicar este escalar por este vector, ¿no? Por definición, eso va a ser 0, ¿no? Por eso es que aquí ya directamente aparece el 0, ¿no? Ahora aquí tengo la multiplicación de este escalar por este vector 0, ¿ya? Y ahora aquí no es que este k por 0 me da 0, ¿no? Sino se usa la definición general que nos han dado al principio. Cualquier escalar por cualquier vector, ¿no? Y como es cualquier vector en particular es el 0, ese producto me da 0, ¿ya? Por eso es que aparece aquí el 0, 0, ¿no? Como podemos ver aquí, esto también se verifica, ¿no? Entonces el axioma 9 también se cumple, ¿no? Como vemos aquí haciendo un recuento antes de hacer el último punto, vemos que hemos verificado todos los puntos, ¿no? Entonces este espacio vectorial, ¿no? Pareciera, ¿no? Que no, este conjunto, perdón, ¿no? Está cumpliendo ya hasta aquí 9 axiomas, ¿no? Parece que va a ser un espacio vectorial, ¿no? Aunque nos falta el último punto, ¿no? Entonces, claro, hacemos el último punto, ¿no? Y otra vez, bueno, y eso, ¿no? En aquí, este 1 es el 1 de los números reales, ya, es un 1 cualquiera, es el 1 que conocemos desde la escuela, ya, es el 1, 1, ya, así que no hay ningún problema, no, solamente con el 0 vectorial si hay que fijarse, con este 1 no hay ningún problema, ¿no? Entonces el axioma 10 me dice, el 1 por u me tiene que ser igual a u, ¿no? Entonces, claro, solamente vamos a verificar y reemplazamos, ¿no? En este caso que hay que reemplazar solamente el vector 1, porque el 1 va a ser 1 siempre, ¿no? El 1 es 1, el vector u va a ser x, y, z, y va a ser igual al u, x, y z, ¿no? Ya, y ahora aquí pasa un fenómeno bien interesante. Aquí tengo el producto escalar, aquí tengo un producto escalar, ¿no? Este 1 es un escalar, es como decir k. Hemos dicho que para cualquier k y para cualquier vector el producto es 0, ¿ya? En este caso entonces 1 por este vector me tiene que dar 0 por la definición que hemos visto al principio, tiene que ser 0, entonces anotamos, pues, va a ser 0, ¿no? Porque hemos visto al principio el producto de un escalar por cualquier vector siempre me va a dar 0, toda la vida, para este ejercicio, no para este ejercicio, ¿no? Entonces 1 por este vector va a ser 0, ¿no? Y del otro lado solamente tengo u que no tiene ninguna operación, entonces se queda como x y z, ¿no? Y aquí vemos que estos vectores tienen que ser iguales, pero vemos que no son iguales, ¿no? El 0 no es igual a x, 0 no es igual a y 0 no es igual que z, ¿no? Y justamente el último axioma es el que no ha podido cumplir nuestro conjunto con las operaciones dadas, ¿no? Entonces en aquí concluimos, solo porque un hito falla automáticamente, entonces el conjunto B que nos han dado, no es un espacio vectorial, ¿no? Obviamente no es un espacio vectorial por las operaciones que nos han dado, ¿no? De suma y de multiplicación, ¿no? Principalmente por el de multiplicación que nos han dado, no es un espacio vectorial, ¿ya? Y entonces esa sería directamente la respuesta, ¿no? El conjunto no es un espacio vectorial con las operaciones de suma y productos dadas, ¿no? También pueden decir directamente el conjunto no es un espacio vectorial, ¿no? Ya, y esta parte entonces lo voy a terminar aquí y